Basque, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate Basque. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos a su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. En esta oportunidad con el tema ataque preventivo, legítima defensa o ejercicio arbitrario del poder. En junio de 2025, la confrontación entre Irán e Israel alcanzó una fase sin precedentes, con ataques directos entre ambos países, víctimas civiles en centros urbanos, advertencias de guerra y llamados internacionales a la moderación. El conflicto ha reconfigurado el tablero geopolítico regional y ha generado preocupación a escala global. Quienes lo analizan coinciden en que el intercambio bélico actual no es un episodio aislado. Se trata, afirman, de la expresión más visible de la reconfiguración regional de poder y de la fragilidad del orden internacional en un momento de profundas transformaciones. Y esta dinámica puede romperse fácilmente con un error de cálculo. El día viernes 13 de junio, Israel lanzó la Operación León Naciente, una serie de bombardeos sobre objetivos estratégicos en Irán, incluyendo zonas científicas, zonas urbanas. Como respuesta, Irán disparó decenas de misiles y drones contra el territorio israelí. En los días siguientes, nuevos ataques israelíes alcanzaron infraestructura energética, depósitos de combustible, centros de mando y control militar en la capital Teherán y en otras ciudades. Según reportes de medios internacionales, los enfrentamientos han dejado decenas de muertos y cientos de heridos en ambos países. Estados Unidos y la Unión Europea han instado a la contención, mientras que Rusia y China han condenado los bombardeos israelíes. El conflicto actual también refleja la transición de la diplomacia hacia una cultura de seguridad que privilegia la militarización y el uso de la fuerza. Este conflicto también deja entrever que la comunidad internacional ha sido permisiva con el Estado de Israel y el Consejo de Seguridad está paralizado por el veto de Estados Unidos, que ha extendido una patente de corso a este país para imponer en la región su propio imperativo geopolítico. Lo dicho no hace del gobierno represivo de Irán un ejemplo de transparencia y de manejo de su política exterior en forma responsable, cuando recordamos que ha llevado adelante una guerra proxy, financiando y armando a grupos como Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza y a los hutíes de Yemen, y cómo no mencionar la permanente amenaza de borrar del planeta al Estado de Israel. Los ataques en zonas urbanas violan principios básicos del derecho internacional humanitario. La doctrina de legítima defensa preventiva invocada por Israel no tiene fundamento en el derecho internacional. De hecho, el uso de armamento de alta letalidad en entornos densamente poblados implica responsabilidades difíciles de asumir durante un conflicto de estas características. Este conflicto también avisó el resurgimiento de bloques geopolíticos contrapuestos, por un lado Estados Unidos e Israel, y por el otro Irán, China y Rusia. También es de alertar sobre los efectos económicos globales, merced a un eventual cierre del estrecho de Hormuz, recordando que transita por este estrecho cerca del 20% del petróleo mundial, que tendría consecuencias inmediatas sobre los mercados energéticos y afectaría particularmente a las economías más vulnerables. La legitimación de la violencia como herramienta de política exterior erosiona los esfuerzos por construir una cultura global de paz. Eso refuerza la idea de que los conflictos no se resuelven con diplomacia, sino con el uso de las armas y con la amenaza de una mayor escalada. Y por supuesto pone en evidencia la crisis de legitimidad de las instituciones internacionales. Los mecanismos tradicionales de mediación están rebasados. Es así que las Naciones Unidas han sido incapaces de frenar la escalada de violencia en el mundo. En suma,
La gobernanza global se encuentra atrapada entre la parálisis de los organismos supranacionales y los intereses geoestratégicos. Ante este escenario, nos seguimos preguntando cómo recuperamos una cultura de paz global. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el coronel Roberto Marchán Brito, licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares, licenciado en Antropología Cultural y magíster en Sociología Política, y por supuesto un gran amigo de esta casa. Roberto, una vez más, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Tim. Un gran saludo para ustedes y para todos tus oyentes. Roberto, para dar inicio con la pregunta que planteamos en el programa, ¿la legítima defensa o ejercicio arbitrario del poder supone el ataque preventivo realizado por Israel? Es una muy buena pregunta porque, y también va a ser controvertida, como todo este problema es bastante controvertido y tiene varias visiones, porque para las personas que no están muy ubicadas en el tema puede parecer simplemente que son dos países que por alguna causa, algún motivo, no necesariamente territorial, pero que se odian a sí mismos y se quieren destruir. Pero en la realidad hay, como tú bien lo decías en la introducción, hay muchos elementos que están inmersos en el problema de todo Oriente Medio. Elementos que van desde los elementos étnicos, elementos territoriales, elementos religiosos y obviamente también sobre todo esto los elementos geopolíticos de la geopolítica mundial y de la geopolítica regional. Entonces, entender toda la dinámica de lo que ocurre es un poco complejo y entender lo que está ocurriendo en este momento no es completo si es que uno no se puede trasladar hacia hacer una pequeña recopilación histórica de lo que ha ocurrido a través del tiempo. Ahora, contestando un poco a lo que tú me preguntabas, si es que el ataque preventivo es algo que puede hacerse o es un ejercicio de poder, también puede ser visto desde las dos perspectivas. Porque, ¿por qué se inventó el ataque preventivo que dicho sea de paso, es casi un invento israelí? Recordemos la guerra de los 6 días, cuando Israel atacó al mismo tiempo a 3 o 4 países árabes a su alrededor, en lo que ellos llamaban el ataque preventivo, cuyo propósito supuestamente era el de eliminar una grave amenaza existencial a su propia seguridad, o sea, a su propia existencia. ¿Y por qué se dio esto? Porque hay un concepto en el ámbito militar que se llama la profundidad estratégica. ¿Qué es la profundidad estratégica? La profundidad estratégica es el tiempo que yo tengo para reaccionar ante un posible ataque, para decirlo en términos muy, muy sencillos y muy generales. Y ese tiempo generalmente está condicionado a varios factores, siendo los más importantes las armas con las que me van a atacar y las dimensiones territoriales de las que yo puedo tener, es decir, cuánto tiempo yo puedo darme para reaccionar ante un ataque. Por ejemplo, si miramos países muy grandes como Estados Unidos, como Rusia, probablemente su profundidad estratégica es muy grande, porque para que otro país les amenace con armas convencionales al menos, les tomará un tiempo largo que les permitirá al otro país reaccionar apropiadamente a esa amenaza. Pero en el caso de Israel, Israel no tiene esas características porque es un país muy pequeño. Recordemos que su construcción se dio a partir de 1948 con la resolución de los dos estados, que bueno, tiene que ver con lo histórico, pero que no es el caso en este momento. Pero es un país del tamaño de la provincia del Guayas y la provincia de Manabí de nuestro país, para que tener una historia, una comparación. Entonces, un país pequeño y obviamente al ser un país tan pequeño y rodeado de enemigos, en este caso, no tiene una profundidad estratégica. Y es por eso que reivindicaron los israelitas ya por los años 50 del siglo pasado este asunto del ataque preventivo. Pero la pregunta es, bueno, el ataque preventivo ante países que me rodean y que son mis enemigos y que han jurado botarme al mar, tal vez se puede justificar. Pero ahora, ¿cómo justificamos un ataque preventivo a un país que no siquiera limita con Israel, sino que está a bastante lejanía, incluso que para llegar a Irán tendrías que pasar por Líbano, por Siria, por Irak, para poder alcanzar Irán?
Entonces ahí la idea de la profundidad estratégica como que ya no cuenta tanto y ahí empieza a verse que los ataques preventivos no son más que otra cosa que una aplicación sobredimensionada en determinados casos del poder. ¿Y qué es el poder? ¿Qué es lo que valdría entender? Es la capacidad que yo tengo para torcer las decisiones que tiene otro Estado y que me beneficien a mí. Entonces, aquí lo que vemos es que a través del tiempo, sobre todo a partir del año 79, cuando se dio la revolución islámica en Irán, donde subió ya un gobierno teocrático chiita al poder en Irán, Irán y Israel, que otrora fueron aliados, hay que hablar también de eso, que fueron aliados en tiempos del Shah de Irán, se convirtieron en enemigos. Y lo que estamos viendo aquí, como te digo, es una situación controvertida en la que poco se puede apreciar de que pueda haber una justificación como las que Israel traía para sí en el pasado cuando hablaba del ataque preventivo por su carencia de profundidad estratégica. Gracias por la explicación de lo que supone el ataque preventivo y la profundidad estratégica. Roberto, ¿cómo ves tú las características ya hablando del lado de Irán? Te decía las características de un régimen represivo como el de Irán, el ayatolá, con una diáspora de más de 4 millones de iraníes, con el ayatolá que mencioné oculto y su pueblo expuesto a lo indecible de vivir bajo amenaza de bombardeos de un régimen que financia movimientos proxy como Hezbollah, Hamas y los hutíes. Esta política, Roberto, le posiciona a Irán en el eje del mal indefectiblemente. O como le diría el canciller alemán Merz, Israel está haciendo el trabajo sucio de quitarse de encima un régimen represivo y que amenaza con eliminar al único país judío del mundo. ¿Cuál es tu criterio, Roberto? Bueno, que el canciller Merz debería pensar un poco más en sus palabras para iniciar, más aún viniendo de Alemania, que todos recordemos fue quien generó el genocidio de judíos en los años 40 del siglo pasado. Deberían ser un poco más cuidadosos cuando hablan de eliminar y de trabajo sucio. Pero en fin, es un problema complejo. Recordemos que, y para posicionar a la gente que nos escucha, Israel es un país y habíamos hablado de una extensión territorial pequeña, parecida a la de las provincias de Guayas y Manabí de nuestro país. Irán, en cambio, y con una población de alrededor de 10 millones de habitantes, Irán, en cambio, es un país muy grande, si mal no recuerdo, alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, unas 3 veces España, por ejemplo, para tener un criterio de comparación y tiene 90 millones de habitantes. Un país extenso, también un país que fue la cuna de un gran imperio, el imperio persa. Recordemos que Irán no es árabe, es sobre todo persa, pero también tiene muchas condiciones étnicas internas, los pastunes, y algunas otras etnias internas de Irán. Entonces es un país complejo. Y así como todo lo que ocurre, yo les invito a todas las personas que nos escuchan a mirar un poco más allá de lo que puede ser la propaganda de cada uno de los bandos, porque hay cosas que en los conflictos y en las guerras se pierden y lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Es el primer damnificado de una guerra. Es decir, cada uno de los bandos va a tratar de imponer su retórica, va a tratar de maximizar sus éxitos y va a tratar de minimizar sus fracasos, cada uno de los dos bandos. Y asimismo va a tratar de posicionar la idea de que el uno es el bueno y el otro es el malo. Y obviamente, dependiendo de cómo nos posicionemos, los seres humanos tendremos la tendencia a pensar en ese ámbito binario de que hay los buenos y los malos. Yo trato de escapar de esa comprensión de la realidad porque en el mundo no existen buenos y malos. No existen amigos y enemigos realmente. Lo que existen es intereses. Y los intereses a veces cuando se cruzan eh, se convierten en conflictos y cuando los intereses no se cruzan pueden ser que nos convirtamos en aliados. Y eso es lo que se ha visto a través de la historia. Claro que esa es una visión realista de las relaciones internacionales.
Entonces, bajo esa característica, yo quisiera pensar en Irán. En Irán, que es un país muy, muy interesante. Yo tuve la oportunidad, aquí como anécdota, de estar una vez en Irán, no por mucho tiempo, un par de días nada más. Pero lo que más me sorprendió cuando llegué es que yo también, imbuido en la retórica occidental que nos hablaba de un país de personas sojuzgadas, de que las mujeres no tenían libertades, de que prácticamente todo el mundo, todas las mujeres pasaban por la calle con la shaira totalmente cubiertas y cosas por el estilo, y un país subdesarrollado, me topé con la realidad de que me encontré con un país muy bonito, históricamente muy interesante. Ya habíamos hablado de lo histórico que es también ese país, y con gente que se veía feliz y con absolutas libertades. Hay que recordar que las mujeres en Irán, a diferencia de las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudita, que sí es un país que nos gusta a los occidentales o les gusta a los occidentales, las mujeres en Irán tienen absolutamente autorizado el ingreso a universidades y ejercer todo tipo de carreras y profesiones. Esto no quiere decir de que el régimen de Irán no sea un régimen teocrático. Sí es un régimen teocrático, un régimen chiita teocrático, y aquí habría que hablar desde la diferenciación entre en el Islam, porque a veces también, visto desde acá, se piensa que el Islam es un todo homogéneo, y el Islam no es eso. Hay muchas divisiones, pero las más importantes son entre el chiismo y el sunismo. Recordemos que el sunismo es el mayoritario, y es el mayoritario en los países del Golfo, sobre todo Arabia Saudita, que es el más grande, en Omán, en Kuwait. Pero el chiismo es el mayoritario en Irán, también en una parte de Irak, una parte en Bahrein. Entonces, y tienen diferencias de visión entre estos dos grupos. Entonces, como te decía, para hablar de Irán, yo no me atrevería a hablar de que son parte del eje del mal, porque esa es parte de la retórica que nos condiciona a pensar entre este dualismo que no sirve para el análisis entre que hay los buenos y hay los malos. Hoy día le escuchaba al embajador de Israel en el Ecuador en una entrevista, y él trataba de posicionar, obviamente, es un embajador, está hablando de su país, trataba de posicionar de que Israel es el bueno y el chiismo o Irán y los países árabes son los malos. Y eso es totalmente alejado de la realidad. Lo que estamos aquí atestiguando, creo yo, es, si lo vamos desde lo macro hasta lo micro, un cambio de modelo mundial, de que estamos pasando lo que habíamos conversado anteriormente contigo, pasando de una situación de un mundo unipolar donde una gran superpotencia ejercía del policía mundial, a un mundo multipolar donde emergen nuevas potencias, y eso genera, por supuesto, conflictos en todas partes del mundo, conflictos por la influencia que estas grandes potencias tienen en la zona. Recordemos que aquí hay muchos intereses de Estados Unidos, sobre todo en Israel, por supuesto, como un eje de su poder en Oriente Medio, pero también hay muchos intereses de Rusia. Rusia, por ejemplo, tiene firmado acuerdos de cooperación incluso militar con Irán. Tiene, de lo que yo conozco, firmaron un acuerdo de construcción de 9 reactores nucleares en Irán por parte de Rusia. Por su parte, China hace 2 semanas inauguró el primer tren que une China pasando por Tayikistán y Turkmenistán, pasando hasta Irán para poder mantener el comercio con Irán. Entonces hay muchísimos intereses de estas grandes potencias en el mundo. Ahora, eso en lo macro. En lo regional, obviamente, el interés de todos los actores de la zona por mantener su poder. Por una parte está Israel, que siendo un país pequeño territorialmente, sobre la base del apoyo de Estados Unidos y el apoyo occidental, es un país que tiene poder, un poder inmenso, incluso nuclear. Aquí también hay bastante hipocresía porque se habla del programa nuclear de Irán y nada se dice del programa nuclear de Israel, y que se sabe que tiene bombas atómicas. Están otros actores de la zona, como la misma Arabia Saudita, cuyo interés es de mantener su poder en base del dinero que controla. Está Turquía, que es también un enorme país con muchos intereses en la zona. Entonces, vemos aquí intereses regionales, intereses mundiales que se mezclan, y que lo que deberíamos hacer, si queremos ser un poco más objetivos, es
dejar de lado la dualidad entre buenos y malos y simplemente pensar dónde están los intereses, a quién beneficia que gane el uno, a quién beneficia que gane el otro, o a quién le beneficia la paz o a quién le beneficia la guerra. Se vea cierto sentido de neutralidad en lo que estamos tratando. ¿Cómo ves tú la situación de Israel a propósito de este conflicto de 6 días? Está entrando al séptimo día, de hecho. Israel venía gestionando, entre comillas, la problemática de la Franja de Gaza. El ministro Netanyahu tenía en proceso, o tiene en proceso, una cuestión legal en su país, merced a las acusaciones de corrupción. La Corte Internacional de Justicia ha dado la orden de que se prese al ministro Netanyahu acusado de crímenes de lesa humanidad. En los últimos días, antes de este conflicto de 7 que mencionaba, parecería que Israel se estaba quedando sola en el mundo, precisamente porque se evidenció lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Ese holocausto que se ha producido, esa limpieza étnica que es una continuación de la Nakba iniciada en 1948. Entonces, los judíos, con su capacidad de prever las cosas, parecería que decidieron iniciar este conflicto para cambiar el centro de gravedad de la problemática de la Franja de Gaza, ahora al conflicto con Irán, de las proporciones que estamos viviendo en este momento. ¿Cuál es tu criterio de la estrategia del ministro Netanyahu de cara precisamente a que su situación legal pues no sea olvidada, pero al menos deje de ser el aspecto central de análisis en el mundo y en su país? Yo creo que mucho puede ir por ese lado, como tú dices. Si nos recorremos hacia el pasado, verás, yo justo estaba revisando también unas declaraciones de Benjamín Netanyahu respecto al programa nuclear de Irán. Recordemos de que la justificación mayor, la principal justificación para el ataque del trece de junio pasado que realizó unilateralmente Israel a Irán, no hubo un ataque de Irán a Israel, el que inició las hostilidades ahora fue Israel. El ataque que realizó, la justificación es que Irán estaba próximo a terminar o a tener su primera bomba nuclear y que eso era inaceptable a a Israel, perdón, porque se convertía en una amenaza existencial. Ese es el argumento principal. Pero si nosotros nos vamos a las declaraciones de Benjamín Netanyahu, yo justo estaba revisando esas declaraciones, en el año 95 del siglo pasado, ya en declaraciones en las Naciones Unidas y en diversos foros internacionales, Benjamín Netanyahu ya habló de que Irán estaba a 2 o 3 semanas de lograr su primera bomba nuclear, en el año 95. En el año 83, algo por el estilo, y así sucesivamente. Hay como 5 declaraciones en foros internacionales, incluido en las Naciones Unidas, por parte del mismo personaje, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, de que Irán está próximo, ya días, meses o pocos años de obtener la bomba nuclear. La jefa de toda la inteligencia de Estados Unidos, Tutsi Gabbard, marzo, abril de este año, dio unas declaraciones en el Congreso de Estados Unidos en que toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos estaba convencida de que Irán había abandonado su intención de crear una arma nuclear en el 2003. Eso lo dijo la jefa de la inteligencia de Estados Unidos hace 3 meses. La Organización de Control de las Armas Nucleares de las Naciones Unidas ha dicho muchas ocasiones y muchas veces de que no tiene elementos que sugieran que Irán tiene un arma nuclear. Entonces, si vemos estos diversos argumentos que destruyen el argumento principal de Netanyahu y sus mismas declaraciones desde hace más de 30 años de que Irán ya tenía prácticamente la bomba nuclear, lo que nos obliga a pensar es, bueno, ¿y cuáles son los otros elementos por qué? Si es que el argumento que ellos sostienen no se sostiene, ¿cuáles fueron esos argumentos? Y por ahí también camina lo que tú dices, ¿no? Benjamín Netanyahu es una persona que está en el poder, ah, agarrado con uñas y dientes por sus propios problemas internos que tiene. Recordemos que tiene muchísimas acusaciones de corrupción.
interna y que esta situación de la guerra con Hamas en la Franja de Gaza y ahora la guerra contra Irán prácticamente hace que se mantenga en el poder, eh, nos obliga a pensar de que las razones y las motivaciones pueden ir por otro camino. Y recordemos algo más. Benjamín Netanyahu escribió en el año 95 un libro que se llama algo así como Luchando contra el terrorismo. Y él en ese año hablaba de que había varios países que era una amenaza existencial para Israel y a los cuales había que destruir o neutralizar. Y voy a ir hablando de cada uno de ellos. El primer país, Afganistán. Al poco tiempo, una invasión de Estados Unidos y todos sabemos lo que es Afganistán en el día de hoy. Libia. Libia de Gaddafi fue destruida prácticamente por los europeos a principios de este siglo. Siria, hace poco cayó el gobierno de Yasser Arafat, perdón, se me va el nombre Bashar del al-Assad. Bashar al-Assad. Y ahora está prácticamente con unos nuevos amigos de Israel y de Occidente en Irak. Y el único país que faltaba en esta lista que en el libro de Netanyahu está era Irán. Es decir, aquí también vemos una cadena de eventos, un hilo conductor que nos obliga a pensar de que todo esto no solamente obedece a situaciones del momento, que también las hay, como esta situación propia del gobierno de Netanyahu, pero también a una concepción estratégica o geoestratégica de Israel. Y no olvidemos que detrás de Israel siempre está Estados Unidos, de ir eliminando a todos estos países que de alguna manera pueden afectar al poder de Israel en la zona, a la capacidad del poder de Estados Unidos finalmente en la zona. Entonces, visto todas estas cosas, como te digo, es difícil entender y nos obliga a todos aquellos que miramos esta situación a tratar de escarbar para tratar de encontrar de alguna manera las verdaderas causas que están detrás de los eventos que se están desarrollando. Eventos terriblemente peligrosos, dicho sea de paso, porque estamos hablando de situaciones nucleares, estamos hablando de que Israel tiene armas nucleares, estamos hablando de que Irán tiene ciertas capacidades nucleares, tal vez puedan incluso ya estar trabajando en el desarrollo acelerado de una bomba nuclear. Entonces estamos hablando de una situación terriblemente peligrosa que no solamente tiene el potencial de incendiar toda la zona, sino tiene el potencial de incendiar todo el planeta. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Ok, Roberto, a propósito de tu mención del plan o del programa nuclear de Irán, te decía que hasta junio de este año, este programa nuclear se encuentra en un estado de desarrollo tal que Irán estaría en capacidad de construir armas nucleares, que es la preocupación de Israel. Irán ha acumulado, te decía, más de 408 kilogramos de uranio, enriquecido al 60%, según lo que recoge la prensa mundial, que es un nivel considerado casi bélico. Recordemos que un 90% es lo ideal en términos de construir una bomba de esas características. Eh, Te decía que con la tecnología, con el stock actual y la tecnología que dispone Irán, esas famosas centrífugas que son sujetas de ataque actualmente, la de Ford especialmente, Irán podría convertir suficiente uranio y se dice que 25 kilogramos son requeridos para una bomba. Es decir, que Irán estaría en capacidad, según el dato que dispongo, de construir entre 7 y 11 bombas por mes. Entonces, estas son las consideraciones que Israel está esbozando precisamente para atacar a Irán de la forma que lo está haciendo. Aquí es importante mencionar que la Comisión de Energía Atómica, la Agencia Internacional de Energía Atómica,
no ha observado evidencia funcional de un programa activo de armas, pero advierte de serias irregularidades, sobre todo tras la censura de junio de este año. Y lo interesante es que los inspectores de esta agencia que han enfrentado restricciones de acceso a sitios clave como Isfahan, en respuesta a estas censuras, Irán inició la instalación de un tercer sitio de enriquecimiento secreto y reforzó su acumulación de material. Entonces, si Irán estuviera haciendo las cosas con transparencia, como dice que lo viene haciendo, que su programa nuclear tiene un tinte más bien energético, esa es su intención. ¿Por qué están vedando la posibilidad de que la International Atomic Energy Agency, con sus funcionarios, vaya y verifique qué están haciendo? Lo que están provocando es que se dé un caso análogo al que se dio en el año 2003 con Irak. Tú recordarás, y quienes nos siguen, en el gobierno del presidente George W. Bush, se habló de que Irak estaba desarrollando armas químicas, armas de destrucción masiva, y bajo este concepto que se vendió al mundo, se invadió Irak. Se invadió Irak, se apresó a Saddam Hussein, luego se lo juzgó, se lo colgó, etcétera. Es un tema histórico. Pero al final del día no se encontró las tales armas de destrucción masiva en Irak. Entonces, si Irán está haciendo lo mismo, está vedando la posibilidad de que los funcionarios de la agencia atómica hagan su trabajo y verifiquen y den fe de que efectivamente Irán no está construyendo un arma que afecte a nadie, lo que están produciendo es que se dé un caso análogo a Irak. Y la pregunta va por ahí. ¿Será que están fraguando una estrategia, instancias de Estados Unidos, con Irán por supuesto, para deponer al ayatollah en este momento, deponerlo y llevar a efecto un escenario muy parecido al que se vivió en el 2003 en Irak? Roberto. Contestando a tu pregunta, finalmente yo estoy convencido de aquello. Están fraguando un caso, Occidente en general, Estados Unidos y Israel están fraguando un caso muy similar al de Irak. Pero yendo un poco al tema de lo que tú hablabas en la introducción de la pregunta. Sí, el tema del nuclear de Irán, probablemente yo trato de ponerme en los zapatos, aunque siempre es difícil porque vemos las cosas desde una perspectivas diferentes, tenemos culturas diferentes y no vemos el mundo de igual. Es siempre difícil tratar de ponerse en los zapatos de las personas que toman las decisiones en un lugar y en otro lugar. Sin embargo, si yo fuese un dirigente de Irán, probablemente haya dado luz verde al desarrollo de armas nucleares, viendo lo que ocurre alrededor del mundo. Cuando Irak abandonó su interés, porque sí hubo el interés de crear armas nucleares, ¿cuál fue el resultado final? Una invasión y la eliminación. Cuando Libia con Gaddafi abandonó también su interés de crear armas nucleares, ¿cuál fue el resultado final? La invasión, la destrucción del país y la eliminación física de Gaddafi. En cambio, cuando Corea del Norte no se allanó a eso y mantuvo su programa nuclear y logró alcanzar su programa nuclear, sus bombas atómicas, prácticamente nadie puede hacer nada en este momento. Es decir, el mundo en el que vivimos es un mundo en el que la seguridad lastimosamente está representada por poseer armas nucleares. Y esa es una situación complicada. Recordemos también que por qué Irán está en esta condición ahora. En tiempos del presidente Obama se firmó el acuerdo nuclear con Irán, recordemos, entre Estados Unidos e Irán, donde Irán se comprometía a no enriquecer uranio más allá del 3% y lo venía cumpliendo, no más allá del 3%. Y como tú bien dijiste, se habla de que ya ha logrado enriquecer uranio al 60% y que para tener una bomba nuclear es más o menos el 90% de enriquecimiento de uranio. Pero en esos acuerdos era el 3%. ¿Y quién fue el que se salió del acuerdo? Fue Estados Unidos en la primera presidencia de Donald Trump. ¿Por qué se salió del acuerdo? ¿Qué es lo que buscaba? Entonces, si es que tú tienes un acuerdo y unilateralmente la potencia con la que firmaste rompe ese acuerdo, tú también puedes empezar a preocuparte y hacer tu programa lo que consideres. Ahora bien, Irán sigue siendo signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de la ONU y es por eso que está sujeto a los controles de la Agencia Internacional de Control de Armas Nucleares. Pero, dicho todo esto que te estoy diciendo,
yo no dudo de que haya el interés interno, no sé si del gobierno, no sé si de una parte de los actores políticos de Irán, porque recordemos que no es que todo país es un todo homogéneo, siempre hay divergencias, siempre hay gente más radical en un lugar y en otro lugar. No sé si es que estará cerca, pero que se está utilizando actualmente esto como una justificación, sobre todo de parte de Israel, para llevarle a Estados Unidos a una guerra como la que se hizo en Irak contra Irán. Eso es cada vez más evidente. Ahora, ¿esto les resultará? Es la pregunta que todos deberíamos hacernos. Porque si Irak fue tan costoso para Estados Unidos en su momento, Irán es un país mucho más grande, mucho más complejo y mucho más habitado que lo que fue Irak en su momento. Es decir, Estados Unidos debe estarse pensando y repensando este tema porque Irán se puede convertir en el cementerio del imperio estadounidense también. Roberto, como te mencionaba, dentro de las operaciones militares que está llevando a efecto Israel, un objetivo central sigue siendo Fordo. Fordo es una fortificación bajo tierra, se dice 700 pies de profundidad en la que se encuentra un búnker. Ahí se produce el uranio al 60%. Pero para destruir este objetivo, se hablaba de la necesidad de utilizar una bomba específica, una bomba de una capacidad de penetración de 30.000 libras de peso, con una plataforma similar al bombardero B-2 que únicamente lo dispone Estados Unidos. Te consultaba, eh, ¿Estados Unidos dará facilidades para usar esta plataforma, este tipo de armas? ¿Qué tan factible, en función de tu experiencia como piloto de combate, Roberto, que se lleve a efecto esta operación? Mira, Tim, yo creo que es bastante improbable la utilización porque se habla de que Irán tiene sus emplazamientos, los tiene a 300 metros bajo tierra, dentro de montañas de granito. Recordemos que estas bombas están hechas para romper búnkers, pero un búnker de carácter normal, si cabe el término, aquellos que son construidos con concreto y posteriormente recubiertos con tierra, que más o menos los que tenemos, pero hablar de 300 metros de granito bajo una montaña es muy, muy complicado. Las bombas que tú me hablas, que utiliza el B2, generalmente está probado que penetran hasta 100 metros. Obviamente podrían ser muy efectivas en el caso de las entradas de estos lugares o los sitios de ventilación, porque deben tener sitios de ventilación y cosas por el estilo, para poder tal vez hasta desactivar de alguna manera estos emplazamientos. Sin embargo, muy difícilmente los van a poder destruir. Entonces, y para ello requerirían además tener una alta control del espacio aéreo, un alto control del aire, porque el lanzamiento no es fácil y más aún si es que se realiza desde otras aeronaves que hay bombas más grandes incluso, pero que se realiza desde un avión C-130 que obviamente no tiene capacidades para entrar en un territorio que esté defendido, por ejemplo, por armas antiaéreas. Entonces, esta situación a mí se me hace muy difícil y poco probable que se pueda hacer. Por lo tanto, yo me atrevería a afirmar de que yo no creo que Estados Unidos le convenga ni creo que lo vaya a hacer de ingresar directamente al conflicto en apoyo a Israel con la intención o de destruir Irán o de ocuparlo o algo por el estilo como lo que ya se realizó en Irak. Yo creo más bien que Estados Unidos lo que va a hacer es obviamente tratar de sacar, garantizar la supervivencia de Israel, de tratar de salir de esta circunstancia como ganador. Obviamente todos van a tratar de decir que son los ganadores si es que se llega a un momento de algún tipo de paz, pero yo creo que es muy difícil que Estados Unidos entre directamente en esta situación. Recordemos adicionalmente de que en el gobierno de Estados Unidos ya hay divisiones. Recordemos que incluso legisladores, congresistas del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, han tienen la intención de firmar y de poner limitaciones para que el presidente pueda declarar una guerra a Irán. Recordemos que de acuerdo a la legislación norteamericana, el presidente no puede declarar una guerra. Lo que puede declarar una guerra es el Congreso. Y el presidente lo que puede hacer es tomar acciones cuando hay un ataque de otro país hacia intereses norteamericanos. Es por eso que tampoco hemos visto
que Irán, a pesar de las amenazas, haya actuado directamente contra intereses norteamericanos en la zona. ¿Qué es lo que quisiera Israel provocar? Como el ataque a alguna base, la muerte de soldados norteamericanos, el ataque a alguno de los buques. Recordemos que ya en la zona están prácticamente dos o tres portaaviones con sus grupos de batalla. Entonces, ahí sí el presidente podría tomar una acción directa. Entonces, pero lo que nos habla es de que hay divisiones dentro del propio gobierno de Estados Unidos. Es por eso que yo me atrevería a pensar de que el paso que va a dar, el paso siguiente, más allá de las retóricas de lado y lado, la retórica de Estados Unidos, recordemos de amenaza permanente, de que se rindan incondicionalmente, la retórica de Irán de que no nos rendiremos jamás. Más allá de todas estas cosas, yo creo que el mundo tiene que caminar hacia algún tipo de acuerdo, porque también detrás, aunque no visibles, están también los intereses de Rusia y los intereses de China, de los que habíamos hablado al inicio. Es decir, aquí no solamente está una involucrada la gran superpotencia mundial, sino que están involucradas las otras dos grandes superpotencias que de alguna manera están disputándole el poder a Estados Unidos. Si es que esta situación se da, si Estados Unidos ingresara a una guerra directa, estoy convencido asimismo de que la situación se irá escalando a un nivel mundial porque ni Rusia ni China pueden perder Irán, pueden darse el lujo en estas condiciones geopolíticas que vivimos de perder Irán. Entonces, si Estados Unidos ingresa ya directamente, es muy probable que o directa o indirectamente China y Rusia apoyen a Irán, lo que generalizará el conflicto inicialmente en Oriente Medio, pero con la posibilidad de que se generalice en todo el planeta y que sería terriblemente peligroso para todos. Esperemos, Roberto, de que ese vaticinio tuyo no se dé en esos términos. Y penosamente el tiempo nos ha quedado demasiado corto para un tema de tanta amplitud. Roberto, quiero agradecerte por tu participación en este programa, por la información tan completa, no obstante la limitación del tiempo, te decía. Para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. Mil gracias por permitirnos ingresar en sus lugares. Roberto, una vez más, gracias por participar con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Buenas noches. De igual forma, buenas noches, Tim, buenas noches a todos los que nos escuchan. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad.